este excelente evento científico. Un placer para mí estar aquí. Y la idea de los próximos minutos es compartir con ustedes acerca de la intervención y la terapia nutricional en el paciente oncológico desde el momento del diagnóstico. Y realmente cuando uno ve estas cifras de lo que se pronostica para el 2040 en cuanto a casos de cáncer, hacemos la reflexión de que realmente estamos ante una verdadera pandemia. Ustedes tratan una verdadera pandemia. Y cuando vemos la proyección de la supervivencia, que también va en incremento por todos estos avances terapéuticos, pues realmente vemos y nos hacemos la pregunta si realmente estamos brindando a nuestros pacientes todo lo que necesitan para poder alcanzar esa supervivencia y esa mejor calidad de vida. Y ahí podríamos decir que existe evidencia sólida de que la terapia anticancerosa, médica, quirúrgica, más el soporte proactivo, que es esa combinación de nutrición, psicología, terapia física y social, realmente ha mostrado mejorar lo que es la calidad de vida del paciente. Tanto la Sociedad Americana como la Sociedad Europea de Oncología Clínica recomiendan que estas terapias deben iniciar de manera temprana, al menos 2 meses desde el momento del diagnóstico. Entonces veamos qué pasa desde el punto de vista nutricional con ese paciente oncológico. Realmente sabemos que es un paciente con múltiples cambios metabólicos, inflamatorios, hormonales y también nutricionales, que de seguir su curso pues terminarán en la llamada y tan temida caquexia oncológica. Bien, realmente se estima que aproximadamente un 20 a un 70% de los pacientes con diagnóstico de cáncer va a cruzar con malnutrición en algún momento de su diagnóstico y van a depender de estos diferentes factores: la edad, el tipo de cáncer, la respuesta que tenga el paciente al tratamiento. Pero también se sabe que de un 10 a un 20% de los pacientes fallecen a causa de malnutrición y no por la enfermedad misma. Entonces, esta malnutrición relacionada a ese proceso inflamatorio importante que está cruzando el paciente va a incidir en lo que es la ocurrencia de anorexia, de un catabolismo proteico importante, de pérdida de peso, de cambio en la composición corporal y también de disminución en la funcionalidad del paciente. Destacando algunos términos importantes, cuando hablamos de caquexia, pues nos estamos refiriendo a ese síndrome de desgaste que va acompañado de una pérdida de peso involuntaria. Puede ser con pérdida de masa grasa o no, pero siempre cursa con pérdida de masa muscular y va acompañado de un proceso inflamatorio. Es importante tener en cuenta que cuando estamos en esta fase, con intervención nutricional convencional no podemos conseguir ningún resultado. Es decir, que este sería el punto de no retorno. De ahí la importancia de identificar a nuestro paciente antes de que llegue a este punto, como en la precaquexia, donde hay cambios metabólicos, nutricionales, pero sí podemos intervenir de manera oportuna. Diferenciando de sarcopenia, que no es más que la pérdida de peso, acompañado de pérdida de masa muscular y disminución de la fuerza y la función. Importante destacar que hay pacientes con obesidad que cursan con sarcopenia y que muchas veces nos pasan desapercibidos. Tomar en cuenta esos pacientes oncológicos que tienen exceso de peso corporal porque podrían estar sarcopénicos. Entonces, cuando vemos esta publicación y las diferentes series, podemos ver que independientemente del diagnóstico del cáncer que tengamos, de diferentes áreas del cáncer, pues tenemos una incidencia, una prevalencia que va desde un 20 hasta un 80%, siendo mayor a nivel de cabeza, cuello, gastrointestinal, hígado, páncreas y pulmón. ¿Y cuál va a ser el impacto de esa malnutrición en nuestros pacientes? Aparte de lo que es la pérdida de peso, pérdida de masa muscular, incrementa el riesgo de infecciones, incrementa el riesgo de fracturas, hay un incremento en el nivel de estrés del paciente, hay mayor riesgo de todos los efectos secundarios relacionados a su terapia coadyuvante, también hay una mayor dependencia de los demás, incrementa el riesgo de los internamientos y del tiempo de ese internamiento, es decir, de la estancia hospitalaria, por supuesto mayor mortalidad y mayores costos para el sistema de salud. Cuando vemos esta publicación en diferentes tipos de series, pues tenemos un incremento de la estancia hospitalaria mayor a 3 días, mayor de 2.000 euros por paciente en estancia en aquellos que se encuentran malnutridos, mayor riesgo de infección en la herida quirúrgica, también menor tolerancia a la quimioterapia
y hay estudios que hablan de un incremento de 4 veces la mortalidad a 2 meses. Entonces, ¿por qué se desnutre ese paciente que está cursando con cáncer? Realmente, como se ha visto en este congreso y hemos visto en el día de hoy también, este paciente cursa con múltiples alteraciones desde el punto de vista inmunológico, inflamatorias, metabólicas y nutricionales. Esas citoquinas proinflamatorias que secreta el mismo tumor van a incidir a nivel del sistema nervioso central para que ese paciente curse con anorexia y disminuya su ingesta. Pero también las terapias que brindamos a los pacientes muchas veces inducen a náusea, vómito, mucositis, resequedad de boca, diarrea, disminución en la absorción. O sea que el paciente tiene muchas razones por las cuales va a disminuir la ingesta y puede tener pérdida de peso. Asimismo, esa misma inflamación incide en lo que es la pérdida muscular, que va a llevar a una disminución en la fuerza, en la función y a la fragilidad global que tiene el paciente. Alteraciones a nivel del metabolismo hepático, donde tenemos una disminución en la producción de las proteínas, y alteración en el metabolismo lipídico. Hay una activación de la lipólisis y realmente hay una lipogénesis defectuosa. Los mecanismos metabólicos producen mucho calor, pero no energía de manera eficiente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que aparte de lo que es pérdida de peso y pérdida del apetito, podrían haber muchos otros signos que podemos compartir con nuestros pacientes, como es esa debilidad, esa frecuente náusea, vómito, edematización, infecciones frecuentes, fatiga, cansancio, que podrían ser signos de que el paciente está cursando con malnutrición. Y quiero destacar la importancia del tema de la degradación muscular. Realmente la respuesta inflamatoria induce a que haya un desbalance entre lo que es el anabolismo y el catabolismo proteico. Hay una sobreactivación del sistema ubiquitin-proteasoma que conlleva a una degradación de los aminoácidos, y esto lleva a que nuestro paciente tenga mayor pérdida de masa muscular. En esta imagen se denota lo que conversábamos ahorita de que en el paciente obeso puede pasar desapercibida. Fíjense cómo a la derecha tenemos una paciente que tiene un índice de masa corporal de 17, que para todos sería muy evidente que tiene una disminución de masa muscular. Pero fíjense la paciente de la izquierda, una paciente con 47 de IMC, de la misma edad, también oncológica, como tiene una gran infiltración grasa y una cantidad de masa muscular que es mucho menor. Eso puede pasar desapercibido en nuestros pacientes. Entonces es importante tomar en cuenta que esa pérdida de masa muscular puede estar sobreactivada en los momentos en que el paciente entra en las diversas terapias y también en los procesos quirúrgicos. Pero también existe evidencia de que la provisión de nutrientes de manera oportuna puede ayudar a la activación de la síntesis proteica en nuestros pacientes. De ahí que actuemos de manera temprana. Y la pérdida de peso, pues es el hallazgo que podría ser el principal o el primero, el que nos lleve al diagnóstico del paciente oncológico y también de caquexia. Se estima que pérdidas por encima del 5% del peso habitual define un mayor riesgo y un peor pronóstico. Y saber que la pérdida no se da de forma lineal, sino que a medida que el paciente va siendo sometido a los diferentes tipos de tratamiento, se sobreactiva esa pérdida de peso. Fíjense en este estudio, a la izquierda, pacientes con cáncer de colon, como en la línea sólida, aquellos pacientes que mantuvieron su peso estable, tuvieron una mayor supervivencia. En cambio, en esta línea punteada de abajo, aquellos pacientes que tuvieron pérdidas mayores del 5 al 10% tuvieron una menor supervivencia. Lo mismo ocurre a modo global. Fíjense en la línea sólida, como los pacientes que mantuvieron peso tuvieron mayor supervivencia, y aquellos que ganaron entre un 5 y un 10% tuvieron una supervivencia incluso mayor. Entonces, ¿qué dicen las guías y qué dice la evidencia acerca de la intervención nutricional? Lo primero es cuándo evaluar. Se recomienda que todo paciente diagnosticado con cáncer reciba una evaluación nutricional, al menos un tamizaje. Existen múltiples herramientas para hacerlo, muchos validados. Una de las más frecuentemente utilizadas es la evaluación global subjetiva generada por el paciente, donde vamos a evaluar cambios de peso, cambios en la ingesta, síntomas que impidan la ingesta adecuada y también síntomas funcionales. Este paciente debe ser seguido por un especialista de nutrición y monitorizar especialmente los cambios de peso y en la ingesta. Entonces, luego que nosotros evaluemos a nuestro paciente, ¿quiénes van a requerir terapia nutricional? Realmente todos aquellos pacientes que resulten en riesgo nutricional deberían por lo menos recibir una asesoría directa y periódica,
sobre todo explicándole a los pacientes qué podemos esperar y cómo pueden impactar los síntomas en su ingesta y en su peso. También todo paciente que sea diagnosticado con desnutrición severa debería recibir de manera inmediata terapia nutricional. En el caso de los pacientes quirúrgicos, 7 a 10 días previo de la cirugía debería recibir terapia nutricional. Es posible que podamos detener o retrasar algunos días la intervención para poder brindar terapia nutricional a nuestros pacientes. Hay evidencia que habla de reducción de complicaciones infecciosas y de la estancia hospitalaria. Y luego de ser sometido a cirugía, todo paciente con malnutrición o con riesgo de desnutrición debería recibir en el postoperatorio terapia nutricional y también al momento de ir a casa, un momento que a veces realmente es olvidado. ¿Por dónde voy a alimentar al paciente? ¿Cuál es la mejor vía? Siempre la vía oral es la mejor vía. Si el paciente come, es importante tratar de agregar alguna suplementación para conseguir los requerimientos nutricionales que el paciente necesita, si es necesario. En caso de que el paciente no pueda cumplir más del 60% de sus requerimientos nutricionales diarios, entonces debemos considerar nutrición enteral. Y vamos a reservar la parenteral para aquellos pacientes que tengan enteritis por radiación, mucositis, síndrome de intestino corto, carcinomatosis peritoneal, isquemia intestinal, que curse con sangrado, con una fístula de alto gasto o que se encuentre en shock o IBI. ¿Cuánto le vamos a dar a los pacientes? Realmente hay estudios que revelan que en diferentes momentos de la enfermedad el paciente oncológico podría tener un gasto energético basal incrementado, pero hay otros momentos en que es menor. Entonces la guía recomienda dar lo mismo que damos a la población general, de 25 a 30 kilocalorías por kilo de peso. Pero la proteína sí se recomienda que sea superior a la población general. A modo global, la población general usa de 0,8 a 1, en el paciente oncológico recomendamos de 1 a 1,5 gramos por kilo de peso. Y en este estudio, realizado por la Sociedad Americana de Nutrición, donde se evaluó el impacto clínico y económico de la intervención nutricional, podemos notar que el uso temprano de suplementos orales o de nutrición enteral en pacientes con cáncer puede reducir la estancia hospitalaria, las complicaciones infecciosas y puede reducir un gasto superior a los 242 millones de dólares. En el caso específico de cáncer de cabeza y cuello, cuando usamos suplementación oral temprana podemos mejorar la tolerancia a los tratamientos y reducir las complicaciones infecciosas. Y en el caso de cáncer de pulmón podría mejorar el peso corporal y la ingesta global. ¿Qué hacemos con los pacientes quirúrgicos? Pues igual que los demás pacientes, que los clínicos, tenemos que hacer un tamizaje y una evaluación nutricional de forma temprana, pero queremos destacar 3 puntos importantes que dice la evidencia. Priorizar el aporte proteico, a veces más que las calorías. Debemos de priorizar que el paciente consuma en sus tiempos de comida una cantidad de proteína suficiente cuando va a ser sometido a un proceso quirúrgico. Hay evidencia que habla que suplementos orales que contengan HMB durante 4 semanas, así como suplementos que contengan arginina por unos 7 días perioperatorio, mejoran los resultados. Y muy importante la aplicación del protocolo ERAS, recuperación temprana. Desde el punto de vista de nutrición, evitar los ayunos innecesarios, tratar de dar una carga de hidratos de carbono noche antes, 4 horas antes, fluidos hasta 2 horas antes de la cirugía y un inicio temprano en el primer día postoperatorio de la nutrición según sea posible. En estos estudios vemos cómo los pacientes con malnutrición presentaron infección en herida quirúrgica superior a aquellos pacientes que se encontraban en buen estado nutricional, de 35% versus un 14%. Y en este otro estudio se evidencia que las complicaciones infecciosas fueron más frecuentes en aquellos pacientes que no tuvieron soporte nutricional versus aquellos que recibieron 10 días de suplemento oral, 17% versus un 45%. Esta otra revisión sistemática habla de que los pacientes que recibieron terapia nutricional con omega 3 y con arginina en el perioperatorio pudieron tener reducción de complicaciones infecciosas hasta un 40% y una reducción de la estancia hospitalaria promedio de 2 días. Otros estudios realizados con pacientes con
con cáncer gastrointestinal mostró que si nosotros podemos empezar dieta líquida el primer día postoperatorio y suplementos orales ricos en proteínas, podríamos tener una reducción de la mortalidad de hasta un 70%, infecciones de heridas 61%, reducción de náusea y vómito 38% y complicaciones severas en un 40%. ¿Qué otras cosas nos dicen las guías? Pacientes que va a ser sometido a una cirugía mayor por cáncer, que tenga cáncer gastrointestinal, que tenga pérdidas de peso mayores del 10% corporal o albúminas menores de 3 gramos por decilitro, se beneficia de una fórmula con inmunonutrientes que contenga glutamina, arginina, omega 3 y ácidos nucleicos, 5 a 7 días perioperatorio hasta 3 raciones diarias. Esto ha demostrado reducir las complicaciones y la estancia. Omega 3 para pacientes con riesgo de desnutrición o con diagnóstico de desnutrición ha mostrado estabilizar o mejorar el apetito, reduce la pérdida de peso y mejora la masa muscular. Asimismo, fórmulas que combinen HBB, glutamina y arginina podrían mejorar la masa muscular en pacientes con cáncer más avanzado. Esto sigue siendo una pregunta de investigación. ¿Qué pasa con los micronutrientes? Se recomienda cubrir los requerimientos nutricionales diarios y no se recomienda megadosis de suplementación a menos que el paciente tenga deficiencias. Vitamina D, como decía el doctor David, es un mundo aparte, ha mostrado realmente evidencia de reducir la incidencia y en combinación con calcio no ha mostrado muchos resultados en cuanto a la mejora de la masa muscular, pero sí que sabemos que es en constante estudio lo que tenemos con la vitamina D y que la recomendación podría ser en promedio, no 30 como dice el doctor, como muy bien dice el doctor, sino de 40 a 60 el valor a tomar en cuenta. Estimulantes del apetito para aquellos pacientes que pueden comer, ¿verdad?, pero que no consiguen su requerimiento nutricional. Progestinas ha mostrado aumentar el apetito, mejorar el peso, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con las consecuencias que pueden tener: impotencia en el hombre, manchado vaginal en la mujer y casos de tromboembolismo pulmonar. Los corticosteroides se recomiendan para pacientes en los que vamos a usar por corto periodo, pacientes con corta expectativa de vida, pero en los que vamos a mejorar su calidad de vida o que tengan náuseas y dolor, y esto podría ayudar a su mejora. Realmente recordar las consecuencias de resistencia a la insulina, de inmunopatía, de inmunosupresión y de osteopenia. Y uno de los factores que han estado más en boga en los últimos años es la inclusión del ejercicio en nuestros pacientes oncológicos. Es un elemento sumamente importante. Se recomienda que mantengamos o incrementemos la actividad física dependiendo del caso de nuestro paciente. Ha mostrado que mejora la capacidad aeróbica, mejora la fuerza muscular, reduce la fatiga, la ansiedad y mejora la calidad de vida. Se recomienda una intensidad moderada que alcance de un 50 a un 75% de la frecuencia cardíaca máxima, y las sesiones pueden ir desde 10 minutos hasta 60 minutos 3 veces por semana. Importante destacar que se debe incluir ejercicios de fortalecimiento muscular en estos pacientes. Estos ejercicios han mostrado mejorar la respuesta a las terapias coadyuvantes en los pacientes. Y en este estudio se puede evidenciar que aquellos pacientes que siguieron más efectivamente el protocolo recomendado por la Guía Americana de Actividad Física tuvieron menos mortalidad que aquellos pacientes que se adhirieron menos al protocolo. Entonces, en los casos específicos de pacientes que están sometidos a radioterapia, igualmente vigilancia nutricional, se les recomienda suplementación oral temprana por el riesgo que tienen. Tomar en cuenta que pacientes que tengan disfagia, obstrucción esofágica, mucositis esofágica u oral severa, debemos de pensar en nutrición enteral de manera temprana, y no existe evidencia de que podamos evitar la diarrea, la estomatitis o la mucositis utilizando glutamina o probióticos. En el caso de los pacientes con quimioterapia, suplementos con omega 3, como he dicho antes, mejora el apetito, el peso y la masa muscular. Como siempre, vía oral suplementada como primera línea, seguida por enteral y parenteral en los casos necesarios. Tampoco tenemos evidencia suficiente de que la glutamina para uso rutinario en estos pacientes mejore los resultados clínicos. Pacientes en cuidados paliativos.
evaluación nutricional también, y vamos a intervenir solamente si la intervención va a mejorar la calidad de vida de este paciente. Realmente para etapas terminales, como sabemos, hidratación, confort y manejo del dolor. Y en el caso de los pacientes supervivientes, pues es muy importante tratar de aconsejar el mantenimiento del peso corporal adecuado, una dieta saludable tipo el patrón de dieta mediterránea, frutas, verduras, pescados, aceite de oliva, granos integrales, nueces sería lo mejor porque ha demostrado un efecto antiinflamatorio importante. Reducir ácidos grasos saturados, carnes rojas, azúcar, alcohol y actividad física regular para estos pacientes. Podemos ver en este estudio cómo en la línea sólida todos esos pacientes que no reciben ninguna intervención, la supervivencia empieza a reducirse de forma temprana. Fíjense cómo la curva muestra una caída estrepitosa. En cambio, en aquellos pacientes que reciben intervención completa, fíjense en esta línea puntuada cómo podemos ver que mejora la supervivencia. Entonces, intervención nutricional oportuna, ¿a qué me lleva? A una reducción de complicaciones, a una reducción de estancia y de costo de hospitalización, de mortalidad y de readmisión. En este estudio, que incluyó más de 700.000 pacientes y se comparó suplementación oral temprana versus no suplementación, que encontramos una reducción de estancia de 21 días y un ahorro de $52 por cada dólar invertido en nutrición. Y me gusta mucho destacarlo en esta imagen, donde vemos que 2 de cada 3 pacientes que va a una cirugía gastrointestinal está malnutrido al momento de la cirugía. Sabemos que eso incrementa 3 veces las complicaciones y 5 veces la mortalidad. Solamente un hospital de cada 5 en los Estados Unidos implementa tamizaje nutricional. Los cirujanos están conscientes de que la nutrición mejora el resultado de sus pacientes, 3 de cada 4. Y también sabemos que por cada dólar invertido en nutrición ahorramos 52. Sin embargo, solamente 1 de cada paciente recibe intervención nutricional antes de ir a esa intervención quirúrgica. Entonces, para llevar a casa y terminar, simplemente recordar que el cáncer es un proceso muy complejo, como todos ustedes saben mejor que yo, con cambios metabólicos hormonales, pero también nutricionales, que la caquexia va a incrementar todos los riesgos, va a disminuir las respuestas a las terapias que estamos implementando al paciente y va a reducir la calidad de vida de los mismos. Que pensemos en nutrición de forma temprana, tamicemos a nuestros pacientes, evaluémonos, incluyamos suplementación oral en los casos necesarios, porque la intervención multimodal mejora la supervivencia y la calidad de vida. Y muchísimas gracias por su atención.